Hola. Bienvenidos Herminautas. Los invito a que aborden esta nave que nos transportará en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataré el tema respecto de supuesto continente perdido de la Atlántida, tema que se ha transformado, con el paso del tiempo, en una gran atracción para toda persona que intente comprender su posible existencia, más allá del posible mito y de la posible leyenda que de la Atlántida pueda desprenderse. Pero, ¿qué fue la Atlántida? Y si existió, ¿cuál fue su ubicación definitiva? Pues, queridos exploradores, hoy les propondré mi humilde punto de vista al respecto, conformado además de haberlo ido construyendo desde que tengo memoria, con el estudio previo desde diferentes fuentes y puntos de vista de otros, que también han analizado su historia y su ubicación. ¿Quién no ha oído hablar de la Atlántida, no? Pues bien, y, además, muchas personas han escrito sobre ella, y han intentado, como lo trataré de hacer yo, desentrañar el enigma de la civilización atlante. Según el filósofo Platón, y a través de Critías, un personaje de una de sus obras, Timeo, quien describe a la Atlántida como un pueblo de origen divino, que habitaba en una isla más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del peñón de Gibraltar, columnas naturales que conforman las cercanías de España con el norte de África, justo a la entrada, o salida, hacia o desde, el mar Mediterráneo. Muchas fueron las voces que apuntaron a que la Atlántida se halla sumergida en el mar Mediterráneo, o en un lago al norte de África, junto al monte Atlas, pero, el sentido común, fundamentado en una humilde base de conocimientos, me lleva a orientar la búsqueda, y este programa, a la que creo yo, es su ubicación más acertada, debido a lo ya descrito por Platón, y a la propia geología del planeta. Pero, todo este controvertido tema, y si fue una realidad histórica, tiene un comienzo. Así como el comienzo de nuestra civilización, según el Antiguo Testamento, se dio con el Génesis, en donde una divinidad, es decir, Dios, Adán, Eva y la serpiente, fueron los actores principales, y creadores de dos estirpes separadas por los amoríos de Eva con Adán por un lado, y de Eva con la serpiente por el otro, dando a luz, como resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, a dos hijos Abel y Caín respectivamente. Abel es la estirpe o descendencia de Eva con Adán, en cambio Caín es la descendencia de Eva con la serpiente. Pues, de igual modo, la Atlántida no hubiera sido Atlántida, y no hubiera tenido a sus habitantes, los denominados atlantes, si no fuera por una mujer, de la que se enamoró Poseidón, el dios del mar, de las tormentas y de los terremotos. El nombre de esa mujer fue Clito, pero también llamada Clitoe, hija de Evenor, quien nació de la tierra, y de Leucipe, habitantes estos de la parte baja de una montaña de la Atlántida. Y respecto al padre de Clito, Evenor, quien nació de la tierra, es aquí donde encuentro otro paralelismo con el Génesis de la Biblia, y respecto de dicho paralelismo, de seguro ya se habrán dado cuenta, queridos exploradores. En el Génesis, Adán es creado por un soplo de tierra, emanado de parte de Dios, es decir, Adán nació de la tierra, en el supuestamente hermoso jardín del Edén. Pues bien, según el Critías de Platón, Evenor, padre de Clito, también habría nacido de la tierra en el entonces inhabitado territorio de la Atlántida. De todos modos, en el mito de la Atlántida, Evenor no fue el esposo de Clito, sino que su padre, y aquel convivía con su pareja llamada Leucipe. Pero, si en el mito del Génesis, Eva fue creada por Dios, a partir de una costilla de Adán, además de que Eva pasa a tener características duales, es decir, divinas y terrenales. También la podemos considerar hija de Adán, por haber sido creada a partir de él, al igual que Clito a partir de Evenor, ¿no es cierto? Clito, pero también llamada Clitoe, única hija de Evenor y Leucipe, y cualquier parecido de Leucipe con Lucifer, la serpiente del Génesis, quiero pensar que es mera coincidencia. Entonces, aquella, Clitoe,
luego de que sus padres, Ebenor y Leucippe fallecen, se casa con Poseidón, el dios y señor de la Atlántida, y de los mares, las tormentas y los terremotos. Y a partir de allí, comienza a gestarse la estirpe atlante, por medio de los primeros reyes de tal enigmático continente perdido, es decir que, la Atlántida comenzó a poblarse con los propios hijos de aquellos, con los hijos de una mortal, con un dios. Justamente al contrario que en el Génesis, en el cual Adán fue creado a partir de lo terrenal, mientras Eva ya se encontraba en la mente de Dios. Por lo que Eva es aquí la de origen divino, mientras que en la Atlántida lo era Poseidón. Pero he aquí, que de la unión de Clitoe y Poseidón, nació el primer par de hijos entre varios que tuvieron a posteriori, y al primer hijo de ese par, le pusieron el nombre de Atlas o Atlante, que luego, desde este, es que la Atlántida recibe su nombre, al igual que el océano Atlántico. Y he aquí una curiosidad más, y solo desde mi punto de vista, y tomando en cuenta además, de que la ubicación de la Atlántida, la que les mostraré luego, tal como lo dijo Platón, se encuentra frente a las columnas de Hércules, es decir, frente al estrecho de Gibraltar, tiene a su lado una isla, y que en la actualidad se denomina Azores. Y aquella curiosidad radica en que, el primer hijo del quinto y último par de gemelos, descendientes de Clitoe y Poseidón, fue llamado Azaes, por lo que, cualquier parecido de la actual y supuesta localización de la Atlántida, con su isla compañera, la actual Azores, y con el hijo número 9 de Clitoe, Azaes es mera coincidencia. ¿Quién es dueño de la verdad aquí? Yo pienso que todos somos dueños de verdades parciales, y en conjunto con todas las demás verdades, conformaremos una verdad más cercana a la realidad atlante. Por ello es que he mencionado las analogías del mito de la Atlántida, con el mito del Génesis. Pues bien, y hablando de qué mito ocurrió primero, como el mito de la Atlántida se sitúa unos 10.000 años antes de Jesús, yo pregunto, ¿el mito del Génesis pudo derivarse en una versión un tanto modificada, a partir del mito de la Atlántida? Pues, pienso que todo es posible, ya que, si nos adentramos en los libros, el Génesis fue escrito entre los años 950 y el 500 antes de Cristo. Pero, podemos citar más analogías con el mito del Génesis bíblico, como las siguientes. Al analizar la mitología sumeria y relacionadas sumerios, acadios, babilonios y asirios, en tablillas con historias de origen sumerio, como el Enuma Elish, se pueden encontrar varias analogías ascendentes con la historia bíblica del Génesis. Según la mitología sumeria, la diosa Ki tomó un hueso de Enki y creó una diosa llamada Ninti, la mujer del hueso. Aquí se verifican paralelismos con la historia de Eva. Enki creó a los seres humanos y un lugar donde el hombre podía vivir sin miedo a los animales, un lugar sin terror. Pero posteriormente Enki descubrió que los humanos tenían un comportamiento inadecuado, y por ello los expulsó de este paraíso. Y en esta parte, se verifican paralelismos con la historia del jardín del Edén. También se mencionan las disputas de dos dioses, la diosa del grano llamada Ashnan y la diosa del ganado llamada Laar. Un problema similar se menciona entre Emshienten, que estaban encargados de la vegetación, bosques y campos, y el otro de las cosechas y la agricultura y de los animales, los cuales tuvieron una gran disputa, y en esta parte se ven paralelismos con la historia de Abel y Caín. Y por último, en la historia bíblica del diluvio universal, con la historia de Gilgamesh y la ira de la diosa Inanna, pretendiente no correspondida de Gilgamesh, diosa aquella que, por su enojo, desató al toro de las tempestades, ocasionando un diluvio universal. Como podemos verificar, los mitos sumerios son más coincidentes con los mitos atlantes que con los mitos bíblicos, debido a que las diosas de ambas mitologías son de orígenes divinos, es decir, la atlante Clitoe y la sumeria Ninti. Y si en el Génesis, un dios varón tomó un hueso de Adán, otro varón. En el mito sumerio, una diosa mujer fue la que tomó un hueso de Enki, el señor de la tierra, para crear a aquella diosa Ninti, otra mujer.
Pero, retornemos a la Atlántida y nuestra imperiosa necesidad, como exploradores que somos, de encontrarla, más allá de las columnas de Hércules, en algún lugar del océano Atlántico, o Atlante. Pero hay mucho más respecto de la tan enigmática Atlántida, debido a su poderío económico, imperial, y además, a su capacidad de transmitir ciertos aspectos de su civilización, tanto a los continentes de Oriente, como a los de Occidente. En momentos del apogeo atlante, su imperio se extendía al occidente, desde América del Norte, en una ancha extensión a la ribera del río Mississippi, pasando por toda América Central y por América del Sur, a la ribera de toda la extensión del río Amazonas, llegando hasta el norte de Chile, y al oriente, hasta una gran parte de Europa, oeste, norte y este de África, y una buena parte de Asia y la India. Es decir, queridos exploradores, la Atlántida, hace unos 12.000 años, existía como civilización y como un imperio que había llegado a influenciar tanto a Oriente como a Occidente. Pero también nos debemos preguntar, si hace 12.000 años existió tal imperio, y antes de su desaparición por algún cataclismo de tipo tectónico, debido a que su posible ubicación se encuentra justamente sobre la gran falla del Atlántico, ¿durante cuánto tiempo tuvo vida dicha civilización antes de su desaparición? Y como de inmediato se desprende de lo anteriormente mencionado, es lógico y con mucho sentido común el poder colocar sobre la mesa de las posibilidades, gracias a la milenaria influencia atlante sobre casi todos los continentes de la Tierra, de oriente a occidente, y de norte a sur, las innumerables coincidencias que existen tanto en oriente como en occidente, respecto de, por ejemplo, las pirámides de Egipto y las de México, las que presentan muchas analogías en cuanto a sus medidas, como así también, a su disposición con respecto a las estrellas, y a la edad respecto de ambas construcciones, e innumerables analogías más que sería imposible detallarlas en este programa. Pues entonces, y además, podemos poner en consideración, que si los atlantes vieron su final hace unos 10.000 años, esto nos indicaría que pudieron haber sido una de las primeras civilizaciones de la Tierra, y una de las únicas en cuanto a avances intelectuales y tecnológicos, relativos a su época, por supuesto. Y también se especula que aquella civilización atlante fue contenedora de seres humanos de contextura mucho más grande que la actual, es decir que, al lado de nosotros los actuales humanos, aquellos atlantes fueron unos verdaderos gigantes todopoderosos. Y si nos ponemos a pensar un poco más, o mejor dicho, si vamos más allá con la imaginación y con la intuición, podemos decir que los atlantes pudieron ser una raza de gigantes. Al igual que hace millones de años tuvimos a los gigantescos dinosaurios, mientras que hoy en día, los animales más grandes no pasan de un elefante y alguna que otra especie de ballena. Si hubieron animales tan grandes como un edificio de 10 a 15 pisos, ¿por qué no pudieron existir también, hace mucho más que 10.000 años, una civilización anterior a la actual, con un tamaño corporal mucho mayor al nuestro? Dicho y hecho, se han encontrado fósiles de esqueletos humanos o humanoides, con un tamaño mucho mayor que el nuestro. Y como para fortalecer aún más la teoría de que la civilización atlante fue un conjunto de gigantes, podemos decir que todas las islas que se encuentran alrededor de la cordillera submarina del Atlántico, desde el polo norte hasta el polo sur, es decir, en donde dos capas tectónicas se separan constantemente, desde aquella primigenia Pangea, constituyen los últimos vestigios del continente atlante. Pero, respecto de los gigantes, el centro de las miradas, se las lleva el archipiélago canario, muy cerca de donde luego les mostraré a lo que yo creo que es la mismísima Atlántida sumergida en el océano Atlántico, y aquellas miradas, se desprenden de que, en dichas islas canarias, se han encontrado restos de antiquísimas tumbas de gigantes. El gigantismo de una posible raza superior a todos los tiempos es uno de los ítems que se tienen en cuenta cuando se habla respecto de la Atlántida, como por ejemplo, en este programa, ni más ni menos.
Según quedó inscrito en la historia, al hundirse el continente atlántico, hubieron gigantes supervivientes que podrían haber emigrado hacia las islas más cercanas, es decir, hacia las Canarias, lugar en donde posiblemente continuaron con sus vidas, hasta su muerte, y con ello el fin de la raza de los gigantes atlantes. Pero, ¿realmente aquella raza de gigantes ha desaparecido? Hoy en día quedan algunos genes heredados, que producen un ser humano con las características físicas de los atlantes. Miren esta imagen de algunos gigantes de nuestra época. ¿Es solo una aberración de la raza humana, o una herencia de épocas inmemoriales que la ciencia aún no ha podido demostrar? En todas las culturas se pueden apreciar gigantes, desde restos fósiles hasta personas aún vivas, pasando por pisadas fosilizadas en piedras, comprobadas perfectamente, sin dejar lugar a especulaciones o a posibles fiascos de parte de alguien que quiere ganar notoriedad. Es más, en los textos bíblicos, existen varias referencias a los gigantes, como por ejemplo, en el libro de Enoch, los Nefilim o Nefilim, no solo no son los ángeles caídos, sino que son solo una raza de gigantes, y sin relación alguna con el Génesis bíblico, e incluso, en la lengua aramea, la lengua que hablaba Jesús, el término Nefila era una referencia directa con la constelación de Orión, por su similitud antropomorfa con un gigante guerrero. En el Génesis 6:4 existe una lectura que nos permite inferir que los gigantes existían aún antes de que los Bnei Elohim se unieran a las hijas de los hombres. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. En el libro de Enoch, de la Biblia etíope, presenta una descripción mucho más rica en detalles sobre los gigantes bíblicos. El diluvio universal, y como consecuencia la destrucción de toda la humanidad, fue provocada por estos seres, que no habrían sido creados según los planes de Dios, no tienen capacidad espiritual y por tanto no tienen resurrección. Similarmente se trata, según otras versiones, de la descendencia de los ángeles caídos y las hijas de Caín, de donde surgió esta raza con el fin de sabotear los planes de Dios, cruzándose y contaminando la descendencia de Adán. Nefilim significa derribadores. La palabra Refaim se interpreta también como fallecido o muerto. Y más ejemplos respecto de los gigantes. Nun 13:33. Cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Biblia Reina Valera 1909. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Eclesiástico 47:4. ¿Acaso, siendo joven David, no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo, cuando lanzó una piedra con la honda y abatió la arrogancia de Goliat? Baruch 3:26, 3:27,3, 28. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia. Ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. Sabiduría 14:6. Así también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa arca de Noé que, conducida por tu mano Yahweh, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. En definitiva, podemos terminar de construir esta verdad, poniendo el ojo crítico en los que piensan que una raza de gigantes y la Atlántida no existieron y fueron parte de mitos y leyendas, pero todo ello se cae hacia la posibilidad cuando, además de analizar los escritos de Platón, los bíblicos y los supuestamente apócrifos, ponemos como elemento más de evidencia de ambas existencias, a la tectónica de placas, a los volcanes y a la posibilidad innegable de que los gigantes hayan existido.
Si hubieron animales tan grandes como un edificio, y hoy en día, eso casi no se da, ¿por qué no pudieron ser los gigantes de una Atlántida milenaria, mucho antes de todos los tiempos de este ser humano actual, los que existieron desde milenios y milenios antes de su propia desaparición o involución, si se quiere el término, hacia el ser humano actual? Pues bien, es momento de mostrarles, queridos exploradores de los enigmas de otros mundos, en este programa, es el mundo perdido de la Atlántida. La posible ubicación de esta, respecto a un bosquejo de lo que podría haber sido, y también, respecto de las referencias de Platón y por sus cercanías a las zonas de subducción de las placas del Atlántico, justo enfrente de las columnas de Hércules, o sea, del estrecho de Gibraltar. He aquí, ante ustedes, al posible lugar en donde se encontraría la Atlántida. Pues bien, exploradores, hemos recorrido juntos un largo trayecto en nuestra nave de enigmas, analizando el posible y mismísimo origen de la humanidad, además de la ubicación del continente perdido de la Atlántida y sus gigantescos moradores, además de la influencia que esta civilización atlante podría haber tenido en todos los continentes a su alrededor. Y de lo anterior se desprende una pregunta más sobre la mesa de las posibilidades, como posiblemente los atlantes, los gigantes, fueron los que construyeron por decenas de miles de años su civilización sobre la hoy desaparecida isla de la Atlántida, como estos gigantes aparentemente ejercieron influencias hacia todos los puntos cardinales. Esto explicaría cómo se construyeron las pirámides de Egipto, las de México, algunas de China, y demás construcciones aparentemente imposibles para el ser humano actual. Y si fueron estos gigantes los que quisieron extender sus dominios por los continentes orientales y occidentales, pero un cataclismo generado por el movimiento tectónico, fue lo que aniquiló de raíz sus futuros planes de expansión de su cultura. Si dicho cataclismo nunca hubiera sucedido, hoy todos seríamos gigantes y seguiríamos construyendo monstruosidades arquitectónicas imposibles para el hombre de hoy en día, como las pirámides. Entonces allí quedan las preguntas, para que las analicemos a conciencia y con sentido común e intuición. Bueno, y por supuesto que, la última palabra la tienen ustedes, o mejor dicho, entre todos. Muchas gracias por vuestro tiempo en ver este programa. Y si mi canal es de vuestro agrado, no olvides darle like al presente video y de suscribirte. Ahora, me despido. Hasta los próximos enigmas de otros mundos.